Hey, estamos de regreso con En Pantalla, su programa para hablar de lo que hay que ver en la pantalla grande y en la pantalla chica también. Estaba viendo aquí las noticias de Hollywood que los actores de mi película de terror favorita le están reclamando a Lionsgate que le pague residuales retroactivos. Las estrellas de The Blair Witch Project, la película original de 1999, que tuve la oportunidad de ver en el cine en su momento, están pidiendo que les paguen residuos. Como saben, residual es lo que se le paga a los talentos. Bueno, depende del tipo de contrato que esté firmado, pero si los actores están sindicalizados, en el caso de los actores, que aquí no es lo que no sé, se les paga por cada vez que la película se vende en material físico o se licencia para que la adquieran canales de televisión o streaming o la repongan en sala de cine. Se le debe pagar a las personas que tengan un contrato que reciben residuos. Este fue el gran catalizador del quiebre de las negociaciones el año pasado entre el sindicato de escritores primero y luego el sindicato de actores, y lo que los llevó a la huelga que tuvo paralizado a Hollywood por 6 meses. De hecho, creo que fue la segunda huelga más larga en la historia de Hollywood el año pasado. Entonces, bueno, aquí estoy leyendo que están pidiendo sus retroactivas, y de resto es la única noticia que me pareció relevante aquí comentarles. Voy a aprovechar que como tengo un invitado en la segunda sección, les voy a hacer ahorita las reseñas de varias películas. Primero, hoy está en cartelera en preestrenos. Estuvo ayer y estuvo hoy, pero su estreno oficial es este jueves 25. La nueva película de acción y comedia de Fall Guy. La pude ver en Semanas Antes, aquella que les comenté que no tenía todavía permiso, autorización de ver, pero ya tengo la autorización oficial, que aquí en nuestro mercado hispano se está comercializando con el título de Profesión Peligro. Está dirigida por David Leitch, escrita por Drew Pearce y Glenn Larson, y es un remake de una serie de televisión americana de comienzos de los años 80, de un doble de acción de Hollywood que a raíz de un accidente en el set no puede trabajar como trabajaba hasta ese punto en Hollywood, y entonces comienza a hacer investigaciones nocturnas porque lo buscan justamente por esa serie nunca la vi, pero justamente porque sabía y por eso lo de Profesión Peligro, ¿no? Porque sabía cómo hacer maromas y infiltrarse y cosas así, o hacer simulacros y todo tipo de cosas. Entonces, bueno, han adaptado esta película ahora a la gran pantalla, aprovechando el tema central para convertir a la película en un tributo a la profesión de los dobles de acción, que, bueno, es una profesión obviamente bastante riesgosa. Es público notorio que más de una vez ha muerto un doble de acción filmando unas películas. Las peleas en Hollywood para que a los dobles de acción les reconocieran y les dieran seguro médico, eso es histórico. Creo que fue la actriz que, no sé si era la que trabajaba en Bewitched, en Hechizada, perdón, o era la de... O más bien creo que era la que hacía de Lily Monster en The Monsters, en los Monsters. Era una de esas actrices famosas de televisión de los años 60 que estaba casada con un doble de acción que salió muy mal herido en un rodaje de una película, y él no pudo trabajar más y ella se tuvo que echar el mantenimiento de la casa encima, y eso arruinó el matrimonio. Total, que era una historia muy triste, y ellos nunca lograron que a él le pagaran un reconocimiento o sea, que le dieran una pensión de vida por no poder trabajar más por haberse herido en la filmación. Entonces, para que vean cómo ha sido la lucha por reivindicar esa profesión. Hoy en día, que ya tienen todos sus derechos garantizados, ahora lo que están buscando es reconocimiento más público, que la gente sepa quiénes son los dobles, sobre todo porque ahorita se ha impuesto una moda que está pasando también con los efectos visuales. Hay una moda de decir que no se usó CGI en una película, lo cual es mentira, nunca se crean eso. CGI es inglés para Computer Generated Images, imágenes creadas por computadora. Entonces hay un montón de películas que los estudios están ahorita comercializando diciendo que no usaron CGI, lo cual, les insisto, no es verdad, y hay montones de videos de YouTube que lo demuestran. Y también están comercializando un montón de películas diciendo que el actor principal hizo él solo sus propias doblajes de acción, que él no usa doble. Eso también suele ser mentira. Que no quiere decir que no se arriesguen más de lo que normalmente se arriesga un actor. Sí, Tom Cruise hace muchas escenas de acción muy arriesgadas, pero no es verdad que él no utilice ni un solo doble nunca, ni Keanu Reeves, ni ninguno de esos. No es cierto. Entonces, bueno, esta película, buscando montarse en ese tren del reconocimiento de los dobles de acción, pues hace
un juego, se burlan de personajes como Tom Cruise, por cierto, y Ryan Gosling hace de un doble de acción que durante un rodaje tiene un accidente muy mal, queda fuera de circulación, justamente cuando él tenía una relación amorosa con un asistente de producción que años después va a dirigir una película del mismo actor que protagonizaba la película en la cual el personaje de Ryan Gosling tuvo el accidente. Entonces, bueno, a él lo llaman para trabajar en esta película, se reencuentran y en el medio de la película se da un misterio porque aparece un cadáver. Entonces hay que resolverlo, no les cuento más para no spoilearles la trama, y entonces se junta el tributo a las escenas de acción con una investigación criminal, como era la serie original de Fall Guy de principios de los años 80, con montones de escenas de comedia. A mí la película me entretuvo, y yo lo dejaría hasta ahí. No me pareció gran cosa, tiene algunas escenas, intercala unas largas escenas de diálogo, algunas muy bien logradas, otras no tanto, con todo este cuento de tributo a las escenas de acción y a cómo se deben lograr, lo que cuesta lograr una buena escena de acción. Lo que pasa es que creo que a veces eso, que ya da para un tema central, queda opacado por la investigación criminal, que entonces se sale de proporción, se vuelve una cosa muy exagerada, como buena película de acción. Entonces creo que la película cae en un tributo al género dentro de sí misma, o sea, se vuelve metaficcional dentro de la ficción, queriendo ser metaficcional al mismo tiempo que es ficcional, lo cual no está muy bien llevado. Entonces ahí creo que se desarticula un poco. Sin embargo, me hizo pasar un buen rato la química entre el personaje de Ryan Gosling y Emily Blunt, que es el interés amoroso. Está chévere, creo que es una de las cosas que más engancha de la película y es de lo que va a contribuir a agradecer. Si quieren verla, hoy va a estar en preestreno en salas nacionales, pero su estreno comercial nacional es a partir de este jueves 25. Ya saben, The Fall Guy, Profesión Peligro. La otra película de la que les quiero hablar, que ya está en cartelera también, es Abigail. Una película que tengo viendo el tráiler en cartelera todo lo que va de año. El tráiler, en mi opinión, revelaba demasiado porque el tráiler comienza mostrando lo que parece ser lo que llaman una heist movie. Heist movie sería, en español, lo podemos usar de dos formas. Película de atraco, pero no en el sentido venezolano de que te echan un quieto en una acera para quitarte el celular o unos motorizados te arrebatan la cartera, sino atraco se refiere a cuando se elabora un plan muy sofisticado para poder infiltrarse en una instalación, por ejemplo. Entonces ese es el otro sentido, película de infiltración, en el sentido de todo lo que toma, elaborar un plan, que si cómo hacer para que la alarma no suene, cómo hacer para engañar al vigilante. Eso es lo que es un heist movie. Entonces esta película comienza con muchos estilos visuales narrativos del heist movie, pero desde el punto de vista criminal. Una banda de secuestradores secuestra a una pequeña bailarina de una niña, de una familia rica, pero el mismo tráiler, y aquí no estoy spoilando nada porque es el tráiler el que comete, en mi opinión, el error, nos revela a mitad de tráiler que resulta que la niña que han secuestrado no es nada más y nada menos que una vampiro que comienza a querer matarlos uno a uno dentro de la casa en la que están atrapados. Y yo decía, pero ¿por qué el tráiler? O sea, es muy interesante ver una película que a vuelta de tuerca se te vuelve otra cosa. Quizás por eso es que el tráiler ya lo cuenta para que personas que les gusta el heist movie, pero detestan el terror, no se vayan a sentir engañados, entonces ya vayan advertidos, vayan a verla. Sin embargo, para mi agradable sorpresa, primero, toda la primera parte de heist movie, que ya uno sabe lo que va a pasar porque ha visto el tráiler y sabe que en un momento dado se va a aparecer la vampiro. Al principio es un poco lento, pero como uno ya sabe eso, cuando comienzan a pasar cosas raras en la casa y los personajes no saben a qué atenerse y no entienden, uno dice como, ya sé, un vampiro, cuéntamelo, o sea, ahórrate esto, ¿no? Y yo decía, bueno, y ya le quitaron la magia a la película porque ya el trailer me lo había contado, pero no, resulta que a medida que va avanzando la trama todavía quedan cosas por ser reveladas y eso está interesante y me la hizo buena. Y en este sentido, el hecho de que salta de un género a otro, a mí me recordó mucho un clásico de los años 90 que es uno de mis placeres culpables, que se llama From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer, una película dirigida por Robert Rodríguez en colaboración con Quentin Tarantino, que colaboró en el guión y sale en la película, que para mí es la mejor forma de haberle hecho un tributo a lo que se llamaban los grindhouses, que eran salas de cine B que estaban en las carreteras y en los pequeños pueblos en los Estados Unidos, que pasaban dos películas completamente cine B, o sea, de muy baja producción, pegadas, cine de explotación. Y entonces esta película me parece que lo logra muy bien porque salta de un género de criminales y asesinos seriales a una película de vampiros. Más
más o menos aquí pasa lo mismo con esta película que se llama Abigail, que está protagonizada por, entre otras, la mexicana Melissa Barrera, quien ya ha trabajado con los directores, que son Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette. Trabajó con ellos en las dos más recientes películas de Scream, que son Scream 5, que no se llama Scream 5, sino simple y llanamente se llama Scream, que es del año 2021, y trabajó en Scream 6, esa sí lleva el 6, que es del año pasado, si mal no recuerdo. Estaban trabajando en una séptima, pero hubo una caída ahí política, una crisis, y terminó Melissa Barrera siendo despedida por los productores. Y bueno, pero está trabajando con ellos aquí. También actúa, entre otros, el actor Angus Cloud, que ya murió lamentablemente el año pasado, quien lo conocimos por las primeras 2 temporadas de la serie Euphoria, y lamentablemente murió el año pasado, aparentemente de depresión o sobredosis, no sabemos, porque estaba muy deprimido por la muerte de su padre. También trabaja Giancarlo Espósito, a quien lo recordamos por Breaking Bad y El Mandaloriano. Está Catherine Newton, de la más reciente película de Ant-Man and the Wasp. La verdad es que hay un montón de aquí actores conocidos. La niña que hace de vampiro me parece que lo hace muy, muy bien. Es una chama apenas de 13 años, la que hace de Abigail, que es el personaje que le da título a la película. Y miren, a mí me hizo pasar un buen rato. Es bastante gore, tiene muchísima sangre. Si les gustan las películas de vampiro y las películas de atraco, pues esta película está mandada a ser para ustedes y ya está en cartelera. Vamos ahora a una pausa musical más larga y publicitaria, y al regreso con mi invitado. Intérprete. Hey, estamos de regreso con En Pantalla, su programa para hablar de lo que hay que ver en la pantalla grande y en la pantalla chica también. Hoy tengo aquí de invitado a alguien que ya creo que esta es tu segunda vez en lo que va de año, sí, y tercera vez aquí en el programa. Bueno, cuarta, una vez que viniste coleado ahí cuando vino Mariale, pero ahí no hablaste. Para hablar de la nueva directiva del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, porque eres el nuevo presidente del Círculo, agarrando el testigo de Sergio, que tuvo casi 3 años, más de 2 al menos. Y bueno, has hecho tu gira de medios hablando de la nueva directiva. Entonces, pero antes de entrar en ese tema, vamos a hacer el ejercicio de crítico. Te voy a preguntar a ti tu opinión de qué te pareció Back to Black. Back to Black me parece que es una película que creo que el referente que uno tiene previo a toda esta película que se acaba de estrenar hace una semana en Venezuela es el documental de Asif Kapadia, que es Amy, del año 2015, que además ganó el Oscar a Mejor Documental. Y que a mí me pareció brutal. Es brutal, es tremendo. Los 2 documentales que yo he visto de él, el de Cena y el de Amy, son brutales. O sea, y claro, entonces uno tiene como una imagen muy, muy preconcebida del mundo de Amy Winehouse, ¿no? No solamente la parte artística, sino la parte más caótica, que es su vida personal, su vida familiar y su vida amorosa. ¿Qué es lo que la acaba? ¿Qué es lo que la acaba, exactamente? ¿Qué es lo que ella la lleva a la muerte en julio del año 2011? Entonces uno tiene ese referente porque además yo creo que el cineasta, el documentalista fue muy se adentró mucho en esa realidad bastante hostil, ¿no? A través de testimonio de amigos, exactamente, músicos, productores, exactamente, todo el entorno personal y de trabajo profesional de Amy, la cantante británica. Entonces ahora venimos con una historia de ficción que nos cuenta, digamos, lo que tal vez no vimos, la perspectiva que no vimos en el documental, en la película de no ficción. Y yo siento que la principal discusión que ha habido al respecto es eso, que la película de ficción no está retratando ciertos elementos claves del entorno que mucha gente captó, o sea, con los que se enganchó en la película de no ficción, en el documental. Pero, sin embargo, yo creo que esta película, más allá de eso, retrata un ascenso artístico de una manera bastante lo que se espera de una biopic o de una película biográfica, ¿no? Siento que no cometen ese error de tratar de contarnos toda la vida de la muchacha, sí, yo detesto esto, sino con los vínculos más inmediatos de ella. Por ejemplo, con el vínculo con la abuela, uno ya puede intuir ciertos elementos de su infancia y de su juventud. Igual que lo que va ocurriendo con su crecimiento profesional, con su medio artístico, es decir, con sus influencias. Cuando yo va descubriendo elementos que le van a ir
alimentando para formar un sonido propio, el sonido característico de Amy Winehouse. Desde el punto de vista de dirección me parece que está correcta la película. Sí. El guión también me parece que está correcto y creo que no deja ningún eslabón. O sea, para lo que plantea la historia, no deja ningún cabo suelto. Creo que está redonda, pero sí siento en lo particular que hay algo ahí que no me quieren contar o que no quisieron o quisieron atenuar en la película de ficción. En el documental se centraba enormemente. El documental está construido a punta de testimonios de terceros. Sí. Básicamente, en su inmensa mayoría, amigos y familiares, excluyendo al papá y al ex esposo, que quedan como malos. Sí, quedan como los que provocaron su caída. En esta película, familiares y amigos prácticamente no tienen rol alguno, y papá y ex marido aparecen como tan víctimas como ella y entran como las únicas personas a las que ella estima mucho, pero con la misma le da un arrebato y también salen de su vida. O sea, es exactamente lo opuesto al documental, porque los dos que quedan como malos allá, aquí quedan como no malos. Pero tampoco como buenos. Quedan como unos tipos que no supieron manejar las circunstancias, pero no con alevosía. A familiares y amigos, quitando la abuela, que tiene unos momentos clave, que es lo único importante es la abuela, pero las amistades son de relleno, ni siquiera sabemos los nombres. La mamá brilla por la ausencia, es increíble. Y es todo el tiempo ella sola. Y justamente lo que no teníamos en el documental, que era testimonios de ella, aquí es solo ella. O sea, en ese sentido es el calco opuesto. Es el calco opuesto, pero sin embargo es una soledad que se transmite en muchas de sus canciones. Sí. Y yo creo que la película es cómo se produce el disco Back to Black. Cómo se produce el disco Back to Black y ese entorno y los sentimientos. Siento que es una película que hace una radiografía del momento que ella estaba ocurriendo más allá del entorno. No es una película que busca ahondar en el entorno, sino en ese proceso muy interno lo que estaba pasando de ella. Al igual que con Bob Marley One Love, película que me gustó, estrenada en febrero, que es cómo se produce el disco Exodus, que después de un rato, cuando se meten ya en eso, lo hacen muy rápido, o sea, terminan mateando la producción del disco. Aquí básicamente es lo mismo, cómo se produce el disco Back to Black, que le da nombre a la película. Sin embargo. Y que además la película arranca ya ella con 18 años y la vemos grabando su primer disco cuando la película apenas lleva 15 minutos. Sí, exactamente. O sea, corremos a montarla a ella en el escenario rapidísimo. A diferencia de una omisión que yo sí veo en Back to Black, es, si bien como bien dices, se centra en la producción de este álbum, es muy poca la interacción con los músicos de este álbum. Sí, también. Exactamente, y con un productor que es importantísimo para esta obra, que es Mark Ronson, que apenas lo nombra en un momento de negociación. Aparentemente rodaron escenas con el actor que lo iba a interpretar, pero al final... En la película de Bob Marley, esa interacción con los músicos sí es muy importante, es verdad, porque él se refugia en ellos. O sea, ocurre este conflicto político en Jamaica, el atentado, él se va a Londres y se convierte, el estudio y sus compañeros de banda son los que se terminan siendo su refugio. Y hay constante flashback de cómo fueron entrando los músicos a la vida, cómo grabaron el primer disco. En esa película me gustó. En ese sentido, como película biográfica, como biopic, Marley es superior a Back to Black. Sí, definitivamente. O sea, sí lo es. Porque como te dije, Back to Black se concentra, como tú bien dijiste, Back to Black se concentra en la producción de este álbum, pero hay elementos claves de la producción del álbum que no están manejados. Se concentra en la producción del álbum única y exclusivamente desde el ethos, o mejor dicho, desde el pathos del álbum, el sentimiento que está ahí, pero no desde el logo, que es el proceso musical de creación, la producción de Exodus en Bob Marley One Love sí está presente. Y claro, como esta tipa hace este disco desde su más profundo dolor, nos muestra el dolor y a mí sí no me queda claro cuál es el dolor de ella. Ahí, o sea, bueno, le dan unos arrebatos, uno más o menos sí, bueno, la persecución a la prensa es un fastidio, pero por eso pasa un montón de gente y no cayó en lo mismo que ella. El amor-desamor con el novio marido también, y la pérdida de la abuela. Pero un miedo al abandono. Sí, hay una cosa pero uno no comprende muy bien el proceso del abandono o el origen del abandono, porque uno no ve en sus comienzos que ella haya sido abandonada por su familia de una manera drástica. De hecho, una de las primeras escenas es un tema, una reunión familiar, con y todo se ve muy ameno, ¿no? No hay como temas ahí de maltrato psicológico. Es decir, deja mucho, o sea, desde el punto de vista personal, deja como muchas cosas a la libre interpretación,
pero desde el punto de vista de la producción, más allá de lo que comentamos de eso, se concentra en ese proceso interno de lo que ella vivía y lo que reflejó en las letras del álbum, porque esa parte sí está muy bien llevada. Interpretación de las canciones con el origen de cada tema. Es cierto. Bueno, esto lo he hecho para que nos oyeran a Humberto y a mí haciendo crítica pura cinematográfica, porque ahora vamos a hablar de los críticos. Porque Humberto y yo nos conocemos porque ambos somos miembros del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, que acaba de renovar su junta directiva. Ojo, esto suena como que fuese una institución muy grande y eterna, y no lo es. Esto lo fundamos en 2016 apenas, va a cumplir 8 años el próximo mes de julio. Y de hecho tú no estabas en la primera reunión nacional. El círculo se fundó en julio del 2016. Julio 2016. Yo entré, si no fue en 2017, fue en 2018. Sí, exacto. Porque ya en 2018 yo participé en una entrega de unos premios que hubo en el Centro Cultural Chacao del Cine Venezolano. Ah, es verdad. Y claro, pero ya tú para esa época tenías hecha una carrera como reportero cultural y hacías tus propias críticas. Creo que era en el Nacional que estabas tú. En ese momento, sí. Y ahora se ha montado una nueva junta. Hay, además, por primera vez con una plancha que había sido montada antes de 4 cargos, que la integran tú. Sí, estamos. Me acompaña en la vicepresidencia Catherine Medina, compañera periodista del Pitazo. Está el señor Robert Goncalves, que está en la parte de comunicaciones. Y ambos han estado aquí de... Ajá, exactamente. Y como vocal, Rafael Urdaneta, también de Foco Cinéfilo. ¿Cuál es el plan? Porque si montas una plancha hay una línea partidista, y una línea programática. Digamos un programa de gobierno. Exacto. Mira, primero nosotros... Porque en principio duran un año. Yo siento que estamos convencidos de que lo primero que hay que hacer es hacer una revisión de los integrantes actuales del círculo. Es decir, quiénes están activos, quiénes están interesados en mantenerse activos y quienes que no, porque hay nombres que cuando uno revisa la lista, incluso nombres que forman parte del grupo fundacional del círculo, que ahorita están concentrados en otras actividades. Fuera del país. Fuera del país. Hay gente que ha muerto. Hay gente que ha fallecido, exactamente. Por ejemplo, anecdóticamente, Carlos Elambi, famoso comediante, forma parte del círculo. Entonces, la reunión fundacional. Estuvo en la reunión fundacional. Entonces sería bueno revisar si él está interesado en seguir siendo parte y si quiere hacerlo, cómo puede aportar ideas. Creo que entonces hay que hacer esa revisión para saber cuántos estamos en el barco. ¿No? Una vez sepamos cuántos estamos en el barco navegando, establecer mecanismos para nuevos ingresos, porque sé que hay personas, porque uno cuando va a una premiere o cuando está por ahí en alguna pauta, se encuentra con personas que se acercan y preguntan, mira, ¿cómo hago yo para ser parte del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas? Entonces, bueno, establecer cuáles son los mecanismos idóneos para hacerlos más fáciles para ellos, para comunicarse con nosotros y nosotros para evaluar esas solicitudes, ¿no? Recuerdo que tengo una amiga que vivía hasta hace 2 años en Israel, estaba haciendo crítica para distintos medios digitales y una vez me mostró su interés para ser parte del círculo. Finalmente, bueno, ya tuvo unos cambios personales, está viviendo ahorita en Argentina, entonces como que eso quedó en stand-by porque engavetó su labor como crítica. Entonces, pero lo tenemos ahí. Entonces, establecer eso. Y lo otro, creo que tenemos que fortalecer las relaciones con otras instituciones dedicadas al cine en Venezuela, bien sea distribuidoras, exhibidoras, pero también con escuelas. Queremos saber qué están pasando en las escuelas de comunicación social que están haciendo las nuevas generaciones para ver cómo podemos colaborar en su formación y también en la exposición del trabajo de estas personas, ¿no? Y lo otro, yo creo que también es fundamental. Tú acabas de tener un cineforo en la Plaza de los Palos Grandes hace unos días. El jueves, exactamente, sobre la película No de Pablo Larraín. Creo que hay que incentivar mucho más esa labor de discusión, de llevar al público el debate sobre una película, sobre la obra cinematográfica. Yo creo que vamos a tener también, o sea, una de las ideas, hacer énfasis en eso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que obviamente la hago desde el punto de vista de quien nos está oyendo, no mío. Yo no estoy formado como comunicador, yo lo que soy es cinéfilo, mi profesión es... Primero pasé por una escuela de biología, luego estudié cine, esa no la pude completar porque la escuela cerró, no fue mi culpa, y después soy el salto a la politología. Y hago reseñas empezando en mis redes sociales. Claro. Eso me trajo un programa aquí, en la emisora donde estamos ahorita, con Elizabeth Camino los sábados. Empecé en julio de 2012, poco a poco me comienzan a invitar a eventos y así.
Pero la pregunta siempre es, ¿qué es un crítico de cine? Y en principio, porque muchas veces, y eso es muy notorio, tú ves que a veces la crítica de forma casi consensuada, a veces, por ejemplo, critica muy mal a una película y sin embargo la película recauda 500, 800, 1.000 millones de dólares a nivel mundial, o sea, totalmente ajeno de lo que la crítica pensó, y a veces lo contrario también, que es muy típico de las películas de premios, de festivales, incluso del Oscar hoy en día, que la crítica se enamora de un título que luego recauda 20 millones de dólares a nivel internacional nada más, con lo cual ni siquiera cubren los costos de producción si es una producción de Hollywood. ¿Qué se supone que es un crítico y en qué se diferencia de la audiencia de a pie que no lleva el título de crítico en el... Es una pregunta que tiene una respuesta en constante construcción, ¿no? Porque siento que la labor del crítico entre los críticos es bastante debatible, discutida, pero que podría resumirse o podría darse como en primeras líneas como una persona que acompaña al espectador en su experiencia cinematográfica, en el sentido de que en teoría este crítico tiene no solamente un recorrido, la cantidad de películas que constantemente ve, sino también que se educa en ver elementos que el ojo común no puede, no suele tener en forma, o de poner en palabras lo que la otra persona percibe, pero no sabe cómo explicarlo. Sobre todo eso. Exactamente. Entonces, porque pasa mucho que, oye, mira, yo sentí eso, pero no sabía cómo digerirlo, ¿no? O cómo expresarlo. Mucha gente también se subestima en su opinión cinematográfica, en su apreciación cinematográfica, y dice, pensé que yo estaba mal al pensar eso. O sea, me sentía culpable. Entonces, cuando consigue una persona esa resonancia en el crítico de cine, en el comentarista cinematográfico, hay una comunión que suena a ser bastante interesante. Y eso conlleva muchas cosas. Conlleva a que el crítico muchas veces se atrinchere en cierto tipo de obras. Y ahí es donde se ve la diferencia con lo que puede ser aceptado por el público mayoritario y lo que no. Es decir, hay críticos que si no es la película que se atrincheran en el cine anti-hollywoodense, y si una película no cumple con los requisitos de quizás ciertos elementos más allá de lo mainstream, de lo taquillero, entonces puede sepultar en su texto o en su comentario a una obra, pero quizás no se olvida de que el espectador cuando va al cine muchas veces busca un mundo que no es el que tiene el más cercano, o sea, quiere alejarse de su cotidianidad. Y muchas veces hay cierto tipo de cine que cumple con esos requisitos que no necesariamente solo es el cine de autor en los que se entrinchera. Entonces, por eso yo abogo o apuesto en lo personal a ampliar el mundo y aceptar que una película de esta llamada comercial como no comercial pueden ser unas obras dignas de analizar por su pertinencia, por su contexto y por el discurso o por el metamensaje que puede estar inscrito en eso. Pero en líneas generales, para no divagar, la definición como tal del crítico es una persona que acompaña en la experiencia cinematográfica y abrir puertas en una comunión con respecto a la percepción que hay en una película. Un poco esa labor que ese nombre uno lo escuchaba más antes que ahora. Estas cosas como taller de apreciación. Yo recuerdo de chamo en el colegio donde yo estudiaba había apreciación musical, apreciación artística y cosas así, que era básicamente como enseñarlo a uno a ver más allá de la superficie de la obra o más allá de las primeras notas o sea, que hay detrás de la música clásica, porque por lo general esas cosas de apreciación musical eran, por lo menos en el contexto en el que yo los viviera, música clásica, claro, música de cámara, música académica, ¿no? Todo el cuento que estaba detrás de eso y tal, y qué sé yo. ¿Y cuáles serían las actividades una vez salidos los procesos burocráticos internos que al público general le van y le vienen del círculo? ¿Cuáles serían las cosas hacia la comunidad en la línea de eso que acabas de decir? Mira, ese proceso burocrático de saber quiénes están en el barco, eso no va a durar más de un mes. Okay. Eso se hace muy rápido. En realidad, tenemos ya una lista de quiénes son los activos, los que consideramos que están inactivos y los que quizás ahorita están en otros menesteres, ¿no? Eso lo que hay es que confirmarlo. Eso se puede hacer con un simple correo electrónico y un simple mensaje de WhatsApp en los que se confirmen las cosas. Una vez eso, tenemos previsto hacer una vez sepamos quiénes están, tenemos que reunirnos, y eso te incluye a ti porque, bueno, tú eres
parte de ese equipo que fundó el Círculo de Críticos, a una especie, no sé si llamarlo asamblea o gran reunión del Círculo de Críticos, para que primero hagamos catarsis. Porque además no hemos tenido reuniones presenciales desde febrero del 20. Exactamente, febrero del 20. Primero hacer catarsis, y yo sé, porque varios de ustedes se han acercado en distintos momentos, tienen ideas, quieren hacer cosas. Entonces, escucharnos nosotros qué podemos proponer y una vez en función de eso evaluar qué es factible en corto, mediano y largo plazo. Eso en primer lugar. Y yo creo que una de las cosas... Tiene que ser en máximo mediano, porque en principio la directiva dura un año. Dura un año, exactamente. Exactamente. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando digo largo plazo puede ser aquí a finales de año. ¿Me explico? O principios del 2025. Y bueno, obviamente afinar todo lo que será el Festival de la Crítica, que como bien sabes, este festival que se instauró hace unos años, que se está haciendo a finales de año. También a discutir sobre eso, qué otras ideas podemos afianzar para este certamen, que premia tanto películas venezolanas como películas internacionales. Y volverlo un referente. Y volverlo un referente, exactamente. Yo hace poco, yo el lunes pasado fui a los premios de la Asociación Venezolana de Crítica Teatral. Ah, sí. Y yo quedé gratamente sorprendido con lo que yo vi ahí. Más allá de los valores de producción, porque fue, es una institución mucho más grande. Mucho más, Chacao, ¿fue? Sí, una institución mucho más, con más historia, pues, con más años de formación. Fue en el Centro Cultural Chacao, en la sala del teatro como tal. Con alfombra roja y todo. Sí, pero más allá de eso, más allá de la parafernalia, que además estuvo muy bien, de los valores de producción que estuvieron muy bien, sentí que había un sector artístico bastante unido. Me atrevo a decir que incluso uno de los más unidos que yo he visto en las artes, en la cultura en Venezuela. Entonces, yo siento que eso puede ser un referente para muchas cosas. Y creo que también uno de los elementos, de los puntos a debatir es las relaciones con asociaciones similares de otros sectores de la cultura, del teatro, de la literatura, con la Academia del Cine Venezolano, y con otros organismos de las artes plásticas. ¿Qué está pasando en ese momento? Y también porque además somos pocos los que quedamos en este país de manera activa y organizada. En el mundo del cine. En el mundo de las artes. Exacto. Okay. Entonces, ¿cómo podemos retroalimentarnos todo? Porque además también sentimos que cada quien está como en su trinchera, ¿no? Los teatreros están en un lado, los del cine están en un lado, la gente de letras está en otro lado. Entonces, ¿cómo podemos interconectarnos y ver cómo podemos retroalimentarnos también, ¿no? Quizás esto es algo muy a largo plazo, pero empezar a dar los primeros pasos para esos vínculos. La industria del cine tiene el problema, el arte del cine como arte, no ya como industria y negocio, de que a diferencia de la música, que está el famoso caso de Billie Eilish, que con su hermano grabaron un disco que ganó el Grammy en el cuarto del hermano, usando solamente su laptop. El cine, si bien hay famosas y notorias producciones, ahorita hablé de una al principio del programa, que es Blair Witch Project, que se hizo con muy bajo presupuesto, pero el cine requiere un dineral para ponerse. Entonces, por eso, en un país que tiene la economía tan golpeada, la semana pasada yo traje a Tiziana Poricel y una de las cosas que quedó es eso. Mira, sin crédito bancario, ¿cómo tú compras cámaras modernas? Claro. Y estás grabando con cintas casi que de video, de esas de VHS, una cosa así. Claro. Entonces yo creo que ese es el principal obstáculo que yo le veo a la industria del cine, incluso para que merezca el nombre de industria, ¿no? Y entonces luego que hay algo que es un mal venezolano ya de por sí de entrada y que en tiempos como los actuales se refuerza, que es una hipervalorización de los formas de socialización primaria. Es decir, criticar a alguien entonces cae mal porque, ay, chico, pero como tú dices eso de fulano, que por lo menos hizo su película, sí, pero es una porquería de película. Sí, exactamente. ¿Cómo decirle a alguien que, mira, eso no me gustó lo que hiciste, ¿no? Bueno, porque tienes más tiempo en esto y trabajaste para un medio grande y te mandaron de corresponsal. ¿Cómo enfrentas tú eso? ¿Y cómo lo podemos incorporar como círculo? Lo que pasa es que precisamente la ventaja que tuve es que yo venía de un medio grande, me formé en un medio grande. Primero estuve en Primera Hora, que era el periódico de distribución gratuita del Nacional, y luego pasé a lo que llamamos el periódico grande de la casa matriz, ¿no? Que era el Nacional impreso. Entonces ya eso te daba como una especie de escudo, ¿no? Te blindaba, sí, ¿no? porque era el periódico. Porque era el periódico. Entonces ya por ahí
o sea, si tú hacías alguna crítica o algún cuestionamiento, o sea, al final era el nacional. Claro, pero ahora la toda gente esa las hace aparataje. de sus redes sociales, Ahora la gente- personales. Pero sí también es cierto que hoy estamos como en momentos donde la gente, a veces yo escucho a muchas personas en redes en general, no voy a hablar de aquí de las personas que hacen en general. Entonces tú no sabes si lo hacen por ser condescendientes o por temor a a tener algún tipo de represalia, todo este tipo de la corrección política, como la llaman, ¿no? Entonces hay una cultura de miedo, ¿no? De ver cómo el otro puede tomar lo que yo pueda decir y qué repercusiones puede tener en mí. Entonces, eso va en la música, eso va a ocurrir en el teatro, ocurre en la literatura, ocurre en muchos ámbitos, ¿no? Y yo siento que ahí puede ayudar un debate intergeneracional que pueda, porque muchas veces como ante la caída de la expresión mediática de los referentes que siempre tuvieron, hay una nueva generación que quizás no conocía cómo se hacían las cosas antes o cómo la gente expresaba su opinión de una manera educada, una manera cordial, pero una manera sincera y una manera diáfana con respecto a la obra. Entonces, tener en cuenta que hay referentes que pueden ser modelos a seguir, creo que ahí puede haber un diálogo interesante con las nuevas generaciones, porque muchas veces damos por sentado que las nuevas generaciones saben cómo se hacían las cosas antes y no suele pasar. Pasamos de un extremo a otro, porque después creemos que no saben nada y a veces saben más de lo que nos sorprende. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Humberto. Los tiempos de radio son crueles. Sí. Bueno, buena suerte con eso. Por supuesto, estoy en toda disposición y también lo está este espacio. Me voy a despedir ahora. Les recuerdo, sin embargo, que este programa tuvo en la dirección de programación Orlando Mesori, en el control técnico Isabel Mesa, en la producción y conducción quien les habló Sebastián Cova. Muchas gracias, Humberto, por su presencia aquí. Me despido, ya estoy sobre la hora. Nos vamos con Happy, la canción de Pharrell Williams para la película de 2013 Despicable Me 2, mi villano favorito, parte 2. Hasta la próxima.